Nunca fui de hacer ruido. Siempre pensé que apoyar también podía ser discreto, casi invisible. Yo corregía a quien hacía comentarios fuera de lugar, discutía cuando algo me parecía injusto, pero desde mi asiento, desde mi cuaderno, desde el margen, nunca con carteles enormes ni consignas gritadas, hasta que un profesor decidió hacer un comentario homofóbico en plena clase, con tono liviano, como si no hubiera nadie en el aula que pudiera sentirse atravesada por esas palabras. Yo sí. No dije nada ese día. Me quedé con la mandíbula tensa, mirando mis apuntes como si ahí hubiera una respuesta. Pero algo se quebró. No de golpe. Fue más bien como una grieta silenciosa. Por eso, cuando vi el anuncio de la Marcha del Orgullo en el campus, me anoté sin pensarlo demasiado, como si mi cuerpo hubiera decidido antes que yo. El ruido fue lo primero que noté. Risas, música, aplausos. Un sonido colectivo que vibraba en el pecho. Había colores por todas partes, banderas colgando de árboles, de mochilas, de barandas. Carteles hechos a mano, algunos torcidos, otros prolijos, todos sinceros. Caminé despacio, sintiendo la brillantina pegarse a la suela de mis zapatillas negras. Una chica que no conocía me frenó con una sonrisa y, sin preguntarme nada, me pintó una pequeña bandera bisexual en la mejilla. Me dejó una insignia en la mano y desapareció entre la gente antes de que pudiera agradecerle. Había puestos vendiendo pulseras, remeras, pines, folletos de bares inclusivos, tarjetas con números de líneas de ayuda, terapias accesibles. Todo mezclado con música que reconocía, me sentí orgullosa de eso, y canciones que prometí buscar después. No conocía a casi nadie. Era mi segundo año en la universidad, pero cada semestre parecía empezar de cero. Mi compañera de piso, Lucía, me había apoyado, incluso me ayudó a hacer una pancarta sencilla, pero no era su ambiente. Su idea de una buena tarde era correr hasta quedar sin aire. Y estaba bien. Yo estaba feliz, nerviosa, viva. Hasta que lo vi a él. El profesor Gómez avanzaba por el sendero central como si el lugar le molestara. Brazos cruzados, gesto duro, pateando la brillantinita como si ensuciara algo sagrado. Murmuraba cosas que no llegué a entender. Me quedé mirándolo sin darme cuenta de que estaba justo en mi camino. «No creo que seas una de ellas», dijo, señalando al resto. «Sos demasiado linda». La frase me cayó pesada. Me reí por reflejo. «Lamento romperte la fantasía», respondí, «pero todas las personas acá son lindas». «Seguro nunca besaste a una chica». Sentí la réplica subir, filosa, lista para salir, pero no llegué a decirla. Dos manos firmes se apoyaron en mi cintura y me giraron con suavidad. Apenas tuve tiempo de reaccionar antes de sentir unos labios cálidos sobre los míos. El mundo se apagó. El beso fue seguro, decidido, pero increíblemente cuidado, como si supiera exactamente cuánto apretar, cuánto esperar. Cerré los ojos sin pensar y respondí. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda, hasta la nuca. La gente alrededor empezó a vitorear. Aplaudían, gritaban, celebraban. Cuando el beso terminó, abrí los ojos. El profesor ya no estaba. La chica se alejaba en una patineta, perdiéndose entre la multitud. Pelo largo y oscuro, chaqueta negra, una sonrisa apenas visible antes de irse. No sabía su nombre, solo recordaba el olor de su champú. Volví al departamento cuando ya era de noche. Tenía brillantina en el pelo, la pintura de la mejilla corrida y un mechón rosado que no recordaba haber tenido. «Parece que un arco iris te atropelló», dijo Lucía apenas me vio. Me reí. Fue increíble. Volqué el contenido de mi bolso en el piso. Banderas, pines, pulseras, stickers.
¿Estás bien?, preguntó. Sí, muy. Pero no podía dejar de pensar en el beso. ¿Cuándo pensabas contarme que sos viral?, añadió. ¿Qué? Me mostró el celular. Fotos, videos, comentarios. Yo besando a una chica desconocida en plena marcha. Te dicen la chica del beso, dijo. Ya hay teorías. Antes de que pudiera protestar, Lucía tuiteó. Mi compañera de piso fue besada en la Marcha del Orgullo y está buscando a la chica misteriosa. Internet, hagan lo suyo. No le di importancia. Pensé que recibiría un par de respuestas y listo. Me equivoqué. A la mañana siguiente, Twitter era un caos. Etiquetas, respuestas, capturas, gente que no conocía sugiriendo nombres, otras marcando perfiles al azar. Hasta que alguien escribió, creo que es @valemoreno. Entré al perfil. No muchos tweets, retweets sobre todo. Una bandera arcoíris en la bio. Foto de perfil, sonrisa tranquila, ojos oscuros, pelo largo. Se me aflojó el pecho. «Es ella», susurré. «Estoy segura». Pasaron horas sin respuesta, hasta que llegó el mensaje directo. «Hola, nena, ¿querés salir conmigo?». Mi ilusión se desinfló un poco. Era directo, frío, no como lo había imaginado. Suspiré. Y entonces llegó otro mensaje. «Perdón, mi compañera de piso agarró mi celular sin avisar. No suelo escribir así, lo prometo. Y tampoco beso desconocidas, normalmente». Solté una risa muda frente a la pantalla. Un momento después, apareció otro mensaje. «Igual, si te parece bien, me gustaría invitarte a cenar. Algo tranquilo. Si no te sentís cómoda, lo voy a entender». Me quedé mirando el texto, leyendo entre líneas. No había seguridad excesiva. No había presión. Había nervios. Escribí despacio. «Me gustaría». Los 3 puntitos tardaron en aparecer. ¿De verdad? Perdón, es que no sabía si decirlo así. Hay un restaurante cerca del campus. Nada lujoso, pero se come bien. Si prefieres otra cosa, decime. Pensé en la palabra cenar, en cómo sonaba más íntima que tomar un café. Ese está bien. Pasaron unos segundos. ¿Te parece el viernes? Yo puedo a las 8. Puedo hacer una reserva. Sentí ese cosquilleo incómodo y lindo a la vez. El viernes a las 8 está perfecto. El último mensaje llegó con un pequeño retraso. Entonces, viernes a las 8. Gracias por decir que sí. Apoyé el celular sobre la cama y me quedé mirando el techo un rato largo. No era solo una cita. Era la primera vez en mucho tiempo que alguien parecía tan nerviosa como yo. Y eso me gustó. El viernes llegó lento. Demasiado. Todo el mundo parecía saberlo. Me paraban en los pasillos, me pedían fotos, me preguntaban por la chica del beso. A las 8:05 estaba en el lugar acordado. Esperé. 5 minutos. 10. 15. Al principio intenté no mirar el reloj. Me dije que era normal, que todo el mundo se retrasa, que quizá estaba caminando rápido, o buscando estacionamiento, o simplemente nerviosa, igual que yo. Pero el frío empezó a colarse bajo la ropa. No era solo el aire de la noche, sino esa sensación conocida que me bajaba por la espalda y se me instalaba en el estómago. Me crucé los brazos, no tanto para abrigarme, sino para sostenerme. Sentía el nudo formarse en el pecho, apretarse de a poco, como si mi cuerpo ya supiera algo que yo todavía me negaba a aceptar. 17 minutos. 18. Y ahí fue cuando dejó de doler solo por esta cita, porque no era la primera vez. Recordé otras esperas, otros bancos fríos, otros «ya llego», que nunca llegaban. La sensación de hacerme pequeña, de preguntarme qué había hecho mal, si había hablado demasiado,
si había esperado demasiado de alguien que apenas conocía. 20 minutos. Sentí los ojos arderme. No lloré, pero estuve cerca. Me mordí el labio y solté el aire despacio, como si así pudiera sacar la decepción del cuerpo. ¡Qué tonta!, murmuré para mí misma. Otra vez. No era enojo, era cansancio. Ese cansancio triste de empezar a creer que quizás siempre iba a ser así. Me di la vuelta. Pensé en volver al departamento, en Lucía, en una película cualquiera para no pensar, en meterme en la cama y convencerme de que no importaba tanto. Di apenas 2 pasos cuando escuché mi nombre. ¡Emma! La voz llegó agitada, quebrada por el esfuerzo, como si hubiera corrido más de lo que debía. No quise girarme al principio. No quería ilusionarme de nuevo por error. ¡Emma!, repitió más cerca. Me detuve. Cuando me giré, la vi. Una chica se frenó frente a mí, inclinándose apenas hacia adelante para recuperar el aire. El pelo oscuro estaba desordenado, como si el viento o las manos nerviosas lo hubieran revuelto. Tenía los ojos abiertos de par en par, llenos de urgencia y de miedo. Miedo de haber llegado tarde. «Soy Valeria», dijo todavía respirando fuerte. «Perdón, de verdad». Y en ese instante el nudo en mi pecho no desapareció, pero se aflojó lo suficiente como para dejarme respirar otra vez, y supe que todo había valido la pena. Me quedé mirándola. Era ella. No solo por el pelo oscuro o la forma en la que se movía, sino por algo más difícil de explicar. Por la manera en que me miraba, como si le importara de verdad haber llegado tarde, como si el mundo se le hubiera desacomodado un poco por pensar que yo ya no estaba. «Pensé que no ibas a venir», admití, con la voz más baja de lo que pretendía. Valeria negó enseguida, casi ofendida por la idea. «Jamás haría eso», dijo. «Te juro que no». Sonrió apenas, todavía recuperando el aire. Tenía las mejillas ronjadas por el frío y por la corrida, y había algo torpemente honesto en su expresión que me aflojó un poco más el pecho. «Llegué al restaurante a tiempo», explicó mientras empezábamos a caminar. «Pero después todo se complicó. Mi compañera de piso perdió sus llaves y sin darse cuenta se llevó las mías. Cuando quise salir, estaba encerrada». Hizo un gesto exagerado con las manos. Intenté llamar, mandar mensajes, pedir ayuda. Nada. Al final tuve que salir por la ventana como una delincuente. Para cuando llegué, la reserva ya se había perdido. La miré de reojo. Eso suena caótico. Lo fue, se rió. Y lo siento muchísimo. No quería que pensaras que te estaba dejando plantada. Caminamos juntas por el campus, sin apuro ahora. La tensión inicial empezó a disolverse entre comentarios pequeños, risas tímidas, silencios que no incomodaban. Me sorprendí a mí misma relajando los hombros, como si mi cuerpo recién entendiera que estaba a salvo. «Igual», dijo después de unos segundos, «se me ocurrió otra idea. No es muy glamorosa, pero…» Se detuvo frente a una camioneta vieja estacionada cerca. «Es honesta». Levanté una ceja. «¿Tu camioneta?» «Mi camioneta», asintió. «No tengo calefacción, pero sí muchas mantas, un abrigo limpio y… privacidad, si no te molesta el frío». No sé por qué, pero sonreí. En la parte trasera había mantas dobladas, almohadas desparejas y ese desorden que habla de alguien que pasa mucho tiempo ahí. Me prestó una sudadera grande que olía a jabón y algo más familiar. Me senté, cruzando las piernas, y me cubrí con una manta mientras ella se acomodaba frente a mí. La noche era fría, pero el espacio se sentía cálido. Hablamos de cosas simples, de la universidad, de materias que nos costaban, de música, de cómo ninguna de las dos esperaba que un beso se volviera tan grande. Cada tanto, nuestras rodillas se tocaban, y ninguna se movía para evitarlo. Hubo un silencio cómodo, de esos que no piden ser llenados.
¿Puedo preguntarte algo?, dije. Claro. ¿Por qué me besaste? Valeria se tomó un segundo antes de responder. Bajó la mirada, como ordenando a sus pensamientos. Porque te veía todos los días, dijo al fin. Siempre con tus apuntes, caminando rápido, como si llegaras tarde a todo menos a vos misma. Me parecías linda, muy linda. Levantó la vista. Y cuando te vi plantarte frente a alguien que no merecía tu silencio, con esa bandera pintada en la mejilla, no pensé, solo sentí que tenía que hacerlo. Me acerqué primero. No fue un movimiento grande, apenas unos centímetros, pero bastó. El segundo beso fue distinto, más lento, más consciente, como si las dos supiéramos exactamente dónde estábamos y aún así quisiéramos quedarnos ahí un poco más. Entré al edificio y antes de cerrar la puerta, la miré una última vez. Valeria seguía ahí, esperándose asegurarse de que entrara bien. Cerré, y mientras subía las escaleras, cansada, con el cuerpo liviano y el corazón lleno, pensé que quizás no todas las historias necesitan empezar rápido. Una semana después, entendí que una semana puede ser muy poco tiempo, pero también puede ser suficiente para cambiar la forma en la que miras a alguien, o a vos misma. Eso pensé el lunes, cuando me desperté con la sensación rara de estar esperando algo sin saber exactamente qué. No había mensajes nuevos, no había planes cerrados, y sin embargo, mi cuerpo parecía saber que algo había cambiado. Valeria y yo no nos vimos todos los días, no nos escribimos todo el tiempo tampoco, pero cada mensaje tenía peso. No había silencios incómodos, solo pausas, como si las dos estuviéramos aprendiendo el ritmo de la otra sin apurarnos a marcarlo. El martes me mandó una foto de su camioneta estacionada frente al río, con el texto: «Pensé en vos». Nada más, nada menos. El jueves tomamos café entre clases. No fue una cita formal. Fue media hora robada al día, sentadas en un banco, compartiendo auriculares, riéndonos de cosas pequeñas. Cuando se fue, me rozó la mano al despedirse, y ese gesto mínimo me acompañó el resto del día. El viernes, mientras caminaba por el campus, alguien volvió a señalarme. «La chica del beso», dijo una voz lejana. Sonreí, pero ya no me sentí expuesta, porque ahora la historia no era solo de Internet, era mía, nuestra. Esa noche, Valeria me pasó a buscar. No hubo grandes planes, solo ganas. Mientras caminábamos, me di cuenta de algo simple y enorme al mismo tiempo. Ya no me estaba preguntando si iba a llegar, si iba a responder, si iba a quedarse. Se estaba quedando, y yo también. Quizá todavía no sabíamos cómo iba a terminar esta historia, pero por primera vez no me dio miedo no saberlo. Gracias por escuchar y por ser parte de estas historias.